Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar aquí junto a mi Padre Espiritual y vamos a continuar hablando de un tema que hemos estado hablando en los pasados podcasts, así que se va a poner muy interesante. Sí, esta ya es la tercera parte. Sí. El tema es cómo identificar y lidiar con el orgullo ministerial. Dimos la primera parte, la semana pasada dimos la segunda parte y hoy vamos a terminar con este tema dando la tercera parte y creo que cada una de estas partes ha estado muy bueno. Todos los podcasts han estado muy buenos. Sí, ha sido de mucha bendición y ha ayudado mucho a saber identificar lo que es el orgullo y no darle cabida a ese espíritu, ¿no? Claro. El día de hoy vamos a enfocarnos en hablar de las consecuencias del orgullo. Las consecuencias del orgullo. Encontré un versículo en la Biblia muy interesante y vamos a entrar directo al tema. Sí. Pero este versículo, cuando lo leemos en la TLA, traducción al lenguaje actual, Proverbios 16:5 dice, Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Creo que este versículo está un poquito fuerte. Cuando uno lo lee en la Reina Valera, como que no se entiende muy bien. Pero aquí en la TLA está muy bien explicado y me llama la atención la última parte, no los dejará sin castigo. Entonces, creo que el orgullo trae consecuencias. Porque si está diciendo no los dejará sin castigo, bueno, eso me habla de que trae consecuencias. Primero, Dios no soporta a los orgullosos. Creo que eso también es importante, saber que Dios no tolera a la gente orgullosa. Pero lo segundo es que viene un castigo para la gente orgullosa o trae consecuencias el orgullo. Hemos estado hablando muchas cosas acerca del orgullo y una de ellas aprendimos que el orgullo ataca a los ministros. En sí decidí hacer este podcast, hablar del orgullo, porque veo que este espíritu ataca mucho a los ministros, a los hombres de Dios, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. Es un espíritu con el cual todos los ministerios están batallando. Entonces, qué tremendo también saber que, bueno, que hay consecuencias. Sí, la verdad que sí, porque pareciera que este espíritu lo podemos identificar y que las personas tienen mucho este orgullo, pero es importante enfatizar que trae consecuencias y consecuencias graves el ser orgulloso. No solamente es de ser orgulloso y dejar y no darle cabida a eso, sino tener cuidado porque trae consecuencias el orgullo. Sí, creo que todo lo que hacemos de alguna forma u otra trae consecuencias, pero el orgullo, y ahorita vamos a estar hablando creo que 5 o 6 consecuencias, pero el orgullo trae consecuencias muy feas. O sea, uno puede caer en ciertos pecados y cada pecado trae consecuencias. Nunca pensemos que vamos a pecar y que el pecado no va a traer consecuencias. Siempre, todo pecado trae consecuencias. Pero cuando estudiamos las consecuencias que trae el orgullo, es algo bien tremendo. Por ejemplo, vamos a entrar en ellas, las consecuencias del orgullo. La primera es que nos convertimos en enemigos de Dios. Wow. Eso no es cualquier cosa, No. o sea, imagínate, enemigos de Dios. Y tal vez haya gente, ¿no? Preguntándose, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, Santiago 4:6, mira lo que dice. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. En el original, la palabra resistir significa ir en batalla contra. Eso es resistir. No sé si has leído, hay un versículo también muy famoso que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Sí. Hay gente que lee ese versículo y piensa que cuando dice resistir al diablo, piensa que tiene que estar aguantando y soportando los golpes del enemigo. Pero la Biblia no nos está diciendo eso.
donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, está diciendo, levántate en golpes en contra del enemigo. Wow. En otras palabras, no te quedes pasivo. Si él te está haciendo la guerra, tú levántate en su contra, pelea en contra de él hasta que él salga huyendo. Entonces, es la misma palabra. Resistir es ir en batalla en contra. Ahora, lo tremendo es que dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces, imagínate que Dios esté en contra de nosotros, peleando en contra de nosotros, porque eso es lo que la Biblia enseña, que Dios se levanta a pelear en contra de los orgullosos. Wow, qué tremendo. Porque, o sea, resiste a los soberbios, pero a los orgullosos no. Sí, sí. O sea, es más, o sea, más fuerte. Sí, sí, imagínate, o sea, resistir quiere decir ir en batalla, contra. En contra, sí. Entonces, dice, Dios resiste a los soberbios. Soberbio, la palabra soberbia tiene que ver con el orgullo. Es un orgulloso. O sea, Dios va en contra de los orgullosos. Y yo, no sé, esto siempre me llama mucho la atención de que, bueno, si alguien se levanta a pelear en contra de uno, ok, está bien, como quiera ahí no lo averiguamos, ¿no? Pero si Dios mismo se levanta en contra de uno, ¿quién podrá levantarse en contra de Dios? ¿O quién podrá pelear en contra de Dios? Nadie. No hay nada, no hay nadie, no hay persona en esta tierra que pueda pelear en contra de Dios y ganarle. O sea, Dios es el creador de todas las cosas, nadie le puede ganar. Y esa es una verdad absoluta de que nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, Él tiene todo el poder y nadie puede ir en contra de Él. Pero si Él se levanta en contra de alguien, esa persona va a sufrir las consecuencias. Entonces, lo primero es que nos convertimos en enemigos de Dios. Y ya yo creo que empezando con eso es una consecuencia y algo muy feo y muy triste, Sí. es convertirnos en enemigos de Dios. O sea, cuando somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, al dejar que el orgullo entre en nosotros, convertirnos en enemigos de Dios, o sea, desde ahí ya perdimos. Yo sé, desde ahí ya perdimos todo. Sí, imagínate, estamos hablando del orgullo ministerial. Sí. Ministro, imagínate un ministro que se dedica a servir a Dios, un ministro que se dedica a predicar la palabra, a servir al pueblo de Dios, a ministrar la unción de Dios, y que por causa del orgullo ahora se convierta en un enemigo de Dios. Que Dios se levante en su contra y lo mire no ahora como su hijo, no como un siervo, un ministro, sino como su enemigo por causa del orgullo. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo? Que Dios se puede levantar en contra de nosotros. El orgullo provoca que Dios se convierta en nuestro enemigo. Entonces, es algo muy feo. Yo pienso que todo creyente, especialmente los ministros, debemos de considerar esto y si hay algún tipo de orgullo en nosotros, rechazarlo, echarlo fuera, porque no queremos que nuestro Dios se convierta en nuestro enemigo, obviamente. Porque si es un ministro y, por ejemplo, está predicando un pastor o predicando bajo la unción y Dios lo usa, ahora al convertirse en enemigo, entonces ya no va a haber ese poder o esa unción porque se convierte en enemigo de Dios, entonces ya pierde el trabajo que estaba haciendo para Dios. Sí, no, es algo terrible. Yo no puedo imaginarme subir al altar sin Dios. Sí. O sea, uno como predicador, uno sube, predica, pero uno siempre tiene que tener en cuenta y en mente de que el que va a hacer las cosas es Dios. Sí. O sea, Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Pero imagínate, si se convierte en nuestro enemigo por causa de nuestro orgullo, entonces cuando subamos a predicar, Dios no va a subir con sus enemigos. Sí. Entonces, es algo horrible. El orgullo trae tantas consecuencias tan terribles y yo creo que ya con solo esta, ¿no? Sí. Ya con solo esta deberíamos de considerar y decir, ¿saben qué? Vamos a echar fuera todo orgullo. Sí. Bueno, número 2, el orgullo siempre nos resta. Nunca el orgullo como ministros o como hijos de Dios
como siervos de Dios nos va a añadir algo, el orgullo siempre, siempre resta. Por ejemplo, cuando nos vamos a la Biblia, encontramos que Satanás fue sacado del cielo. Todos sabemos que Satanás era un querubín. La Biblia dice que era un querubín lleno de sabiduría y de hermosura. Así lo describe Ezequiel 28, el versículo 12, en la última parte dice, tú eras el sello de la perfección. O sea, hablando del diablo, hablando de Satanás, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Wow. Fíjate, cuando Dios creó a Satanás, o sea, no creó a cualquier ángel, era un ángel hermoso, era un ángel, yo creo que uno de los más hermosos del cielo, era un querubín hermoso. Pero ¿cuál fue el problema de Satanás? Sí, en ocasiones decimos la rebelión, y sí, se rebeló en contra de Dios, pero había algo más profundo que la rebelión. El versículo 17 de Ezequiel 28 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Wow. En la Nueva Versión Internacional dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. El problema original del diablo fue el orgullo. Es por eso que Dios no soporta a los orgullosos. Imagínate, se llenó de orgullo por su hermosura. Sí. Esto está tremendo. Sí. O sea, estamos hablando del querubín hermoso, un querubín lleno de sabiduría, de hermosura, pero era tan hermoso que se llenó de orgullo. Entonces, la hermosura fue la causa de ese orgullo. No supo lidiar con la hermosura. Sí. No supo qué hacer con tanta belleza. Entonces, lo tremendo es que tremendo es lo que pasó con Satanás. Sí. Todos sabemos que fue sacado del cielo y perdió su hermosura. Entonces, el orgullo siempre nos resta. Fíjate cómo Satanás era hermoso, pero fue sacado del cielo y perdió la hermosura. Wow. Ezequiel 28, 19 dice, en la última parte, espanto serás. En la Reina Valera 2015 dice, eres objeto de espanto. Por eso es que al enemigo siempre lo pintan como algo muy feo, sí. Porque eso pasó. Cuando salió del cielo, la hermosura la dejó en el cielo. Cuando viene cayendo del cielo, agarró una forma fea. Sí. O sea, perdió la hermosura por causa del orgullo. Entonces, ¿qué fue lo que llenó a Satanás de orgullo? Su hermosura. ¿Y qué fue lo que fue quitado? Su hermosura. Entonces, Dios siempre quita lo que nos llena de orgullo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está bien poderoso eso. Sí, Dios siempre le quita a una persona lo que le llena su corazón de orgullo. Entonces, si una persona es usada por Dios en predicar o algo, es lo que le quita Dios. O sea, si eso es lo que lo hace sentir a una persona que canta o un ejemplo así, es lo que se le es quitado. Sí, o sea, imagínate, Dios le dio a Satanás una hermosura tremenda, pero Satanás no supo lidiar con la hermosura y Dios terminó quitándosela. Entonces, esto nos dice que cuando Dios nos da algo, porque eso también tenemos que entender, de que todo lo que tenemos es de Dios. Sí. O sea, si alguien tiene un talento para cantar, Dios se lo dio. Sí. Si alguien tiene un talento para tocar un instrumento, Dios se lo dio. Sí. Si alguien tiene un talento para predicar, para sanar, cualquier cosa, Dios se lo ha dado. Entonces, si esa persona no sabe lidiar con lo que Dios le ha dado, Dios se lo puede quitar. Ahora, yo entiendo que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea, que Dios no los quita. Pero ¿de qué sirve tener un don o un llamado y que Dios no te abra las puertas para que lo uses? Entonces sí, tal vez Dios no te lo va a quitar, pero ¿de qué sirve? Yo conozco gente que tiene un llamado, tiene un don, pero no lo usan. ¿Por qué?
porque la puerta Dios no la ha abierto. Entonces, eso hay que entenderlo. Sí, yo entiendo que Dios no, cuando te da algo, especialmente dones y ministerio o el llamado, no te lo va a quitar, pero sí, Él es el que abre las puertas para que lo usemos. Sí. O sea, si una persona tiene un don muy poderoso, sí, un regalo, porque esa es la palabra don. Si una persona, Dios le dio un regalo, Dios no le va a quitar el regalo. Pero tal vez por causa del orgullo, Dios no le abra puertas para que ese don o ese llamado se use. Entonces es algo tremendo. O sea, es tener el don, pero sin usarlo. Sin o sea, usarlo. de nada serviría tenerlo porque Sí. pues no lo usa. Sí. Entonces, y todo por el orgullo. Sí. Qué tremendo que sea así. Aún me viene a la mente esto que está comentando de la hermosura que como había creado a Satanás y le fue quitada. Cada persona o cada nosotros como hijos de Dios, cada que buscamos la presencia de Dios o estamos haciendo las cosas en Dios, como que nuestro rostro cambia, es diferente. Sí. Hay como una hermosura. Sí. Y cuando viene el orgullo o fallamos o nos Wow. apartamos, Wow. la hermosura que cargamos nosotros Wow. mismos se nos es quitada. O sea, Sí. aún el rostro es diferente. O sea, podemos Sí. ver una persona que está en los caminos de Dios, cómo es su Sí. rostro, y cuando se aparta, su rostro es diferente. Wow. Sí, porque la presencia de Dios, No. la unción de Dios, la gloria de Dios, sí, te da un tipo brillo. La Biblia dice que Moisés subía al monte y estaba con Dios, y cuando bajaba el rostro le resplandecía. Sí. Había una hermosura en él. Pero cuando iba pasando el tiempo y no subía al monte, esa hermosura se le empezaba a ir, ese brillo se le empezaba a ir. Y sí, es exactamente lo mismo. Cuando una persona está en las cosas de Dios, cuando vive en santidad, cuando está en la presencia, hay un brillo en su rostro. Y no sé si te ha tocado que en veces uno se topa personas y te dicen, tú eres cristiano. Y son personas que no conocen de Dios, pero ellos alcanzan a percibir, alcanzan a ver de que hay una hermosura en un cristiano por causa de la presencia. Pero cuando esa persona, por la causa de la presencia de Dios, pero cuando esa persona se sale de la presencia de Dios, se sale de la unción, se sale de la gloria, lo va perdiendo esa hermosura, y el pecado hace lo contrario. Cuando hay pecado, la persona pierde la hermosura y como que su rostro se nota que algo está mal en esa persona. Sí. Entonces sí, es igual, es igual. Y fíjate, eso no solamente abarca en el área ministerial, creo que abarca en todas las áreas. Esto funciona aún en lo económico. Wow. Debemos de tener mucho cuidado porque vimos que lo que nos produce orgullo, lo que no sabemos manejar y produce orgullo en nosotros, Dios nos lo quita. Sí. Automáticamente, Dios lo quita. Por ejemplo, si un niño, sus papás le compran un juguete caro, algo que vale mucho dinero, y lo está usando y lo presume en frente de otros niños, se lo presume a los otros niños y le dice, mira, yo sí tengo, tú no tienes. Cuando el papá mira eso, el papá no le va a parecer. Entonces tal vez se lo recoja, tal vez se lo quite para que él aprenda la lección. Y nuestro Padre Celestial es igual. Wow. Todas las bendiciones financieras vienen de allá arriba. Sí. Todo el dinero, los carros, las casas, lo que tú te puedas imaginar financieramente, económicamente, viene de parte de Dios. La Biblia dice que nosotros le damos de lo que ha salido de su propia mano. O sea, todo lo que tenemos viene de parte de nuestro Dios. Sí. Entonces, cuando vienen las bendiciones, yo he visto gente que no sabe lidiar con las bendiciones. Sí. O sea, la bendición lo eleva, lo llena de orgullo. Y esto es algo muy triste porque sí, así como recibe la bendición, también la puede perder. Y todo por el orgullo. Todo por el orgullo. Wow. Sí. Se le es quitado, ¿verdad? Sí, no, esto es algo tremendo. El trabajo. Conozco una persona que estuvo orando mucho tiempo por un trabajo, que Dios le diera un buen trabajo. Y él me pedía oración.
pero cuando recibe el trabajo cambia, su manera de ser cambia. Uno sabe rápido cuando una persona se enaltece, ¿no? Por causa de Sí. el buen trabajo que recibió. Ahora, se olvidó que en realidad Dios se lo había dado y se llenó de orgullo, pero ¿sabes lo que pasó? Que pasó un tiempo y le quitaron el trabajo. Wow. Entonces, es Dios mismo quien provoca las cosas, quien hace las cosas. O sea, cuando viene una bendición de parte del cielo, nosotros tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y saber manejar esa bendición. No dejar que el dinero, la bendición nos eleve, no. Saber manejar esa bendición. Wow. Me recuerda que conocí unas personas que Dios los bendijo con una casa hermosa, Sí. que no tenían casa y Dios los bendijo con una casa. Se sintieron tan como que cambiaron cuando agarraron su casa, que cualquier persona que entrara tenía que quitar los zapatos desde la entrada y muchas cosas, y usar guantes, no tocar las paredes y cosas Wow, sí. exageradas Sí, así, sí, sí. que uno se quedaba como, ok, sorry, no, esto. Sí. Y no duraron como 2, 3 meses cuando la casa se les quemó y la perdieron y ya no Wow. pudieron agarrar hasta la fecha, no han obtenido otra Wow, casa. wow. Y entonces digo, wow, ¿cómo es que eso los cambió? Sí. Cambiaron su manera Sí. de ser, de tener esa bendición, Sí. y se les fue quitado. Y ahora ya no hay necesidad de quitarse los zapatos donde viven. Y digo, wow. No, y sabes lo más tremendo, que Dios no cambia de opinión. O sea, si la persona no se humilla y reconoce que se le subió, Dios ahí lo va a mantener. O sea, hasta que la persona se humilla y le dice, Señor, perdóname. En realidad se me subió. No supe manejar esta bendición. No supe saber qué hacer con la bendición que tú me diste. Hasta que la persona no reconoce, Dios no cambia de opinión. Wow. Dios lo mantiene ahí. Sí. Y hay mucha gente que no puede recuperar lo que ha perdido por causa del orgullo. Wow. Pero en el momento que se humillen delante de Dios, Dios les regresa Ya, todo. sí. O sea, imagínate si, regresando a la historia del niño, ¿no? Si el niño anda presumiendo algo que el papá le compró, tal vez el papá se lo recoja, pero si el niño viene y reconoce, se humilla y le dice, I'm sorry, no debería de haber hecho eso. Bueno, el papá se lo va a regresar. Sí. Porque es hijo y lo ama. Sí. Y así es Dios con nosotros. O sea, hasta el momento que reconocemos que hemos fallado y que se nos subió, bueno, Dios nos regresa lo que nos quitó. Y hasta ese momento también hasta ahí se pierde el orgullo también, porque hasta eso es difícil de que muchos lo hagan, de reconocer de que sí, se me subió, Sí. perdón. O sea, hasta eso muchos no lo hacen por el orgullo Sí, de arrepentirse o de Sí, sí, sí. reconocer que se les había subido. O sea, qué tan tremendo es. No, es algo tremendo. El orgullo es algo muy, muy, muy fuerte, muy malo. Número 3, el orgullo nos lleva a perder nuestra posición. Wow. Creo que el ejemplo más claro que tenemos de esto es el ejemplo del rey Nabucodonosor. Cuando tú lees esta historia del rey Nabucodonosor, dice la Biblia que era el rey más poderoso de toda la tierra. O sea, literalmente dice que todos los pueblos, dice que las naciones temblaban y temían delante de él. O sea, era el rey más poderoso, más temido, era el rey más grande que existía en ese tiempo, era el más poderoso. A quien quería mataba, a quien quería le quitaba la vida porque era muy poderoso, era un rey muy poderoso, era el más poderoso de toda la tierra. Pero Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, dice, y su espíritu se endureció en su orgullo. Wow. O sea, ¿qué pasó? Que fue el más grande, lo mismo. Sí. No supo manejar la situación, no supo manejar lo que había recibido al nivel que Dios lo había llevado. Entonces se llenó de orgullo. Y esto es lo que pasa en ocasiones con personas de que Dios los sube a un nivel muy alto y no saben manejar ese nivel. Creo que todos los hombres de Dios, cuando suben un nivel, es en ese momento son tentados o somos tentados a abrirle una puerta al orgullo.
Cuando viene un nivel más alto de gloria, de unción, de poder, como que somos tentados para abrirle esa puerta al orgullo, y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Cuando hablo de nivel, estoy hablando de que tú tal vez puedes orar por sanidad y la gente no sana. Orar por liberación, la gente no es liberada. Pero de repente tú sientes que algo pasó en lo espiritual y que Dios te subió a otro nivel. Ahora le pones la mano sana, ahora le pones la mano y libera. O sea, ya estás en otro nivel. Sí. Vas subiendo de niveles, pero cuando ya subes al otro nivel, en ocasiones podemos ser tentados a abrirle la puerta al enemigo. El rey Nabucodonosor, Dios lo subió muy alto, o sea, era el rey más poderoso de toda la tierra, pero ¿qué pasó? El corazón se le llenó de orgullo. Y dice, fue depuesto del trono de su reino. Fíjate, la palabra depuesto significa apartado de su cargo o de su posición. Cuando una persona se llena de orgullo, pierde la posición que tiene. Wow. Pierde el nivel que tiene. Ahora, llegar a un nivel alto no es fácil. Para llegar a un nivel más alto hay que escalarlo, hay que subirlo. Hay gente que le dice, Señor, súbeme a otro nivel. No se trata de eso. Se trata de que uno vaya escalando, de que uno vaya subiendo, de que Dios te da el camino, pero te dice, tú súbelo. O sea, no esperemos que Dios venga y te suba. No, hay un trabajo que hacer para llegar al otro nivel. Y es mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo. Y luego llegar y perderlo simplemente porque no supimos manejar ese nivel. O sea, es algo terrible. El orgullo es terrible. Sí, porque cuesta demasiado llegar a niveles altos, pero perderlo en un instante por el orgullo. Sí, imagínate que tengas años orando para que Dios te mueva, te use en sanidad. Vamos a poner ese ejemplo. Cada persona creo que tiene un llamado diferente y anhela diferentes dones o anhela ser usado de diferente manera. Pero vamos a decir que hay alguien por allá que nos está viendo y que diga, bueno, yo quiero que Dios me use en sanidad. Y empieza a orar por sanidad. Señor, quiero que me uses, quiero que me uses. Entonces Dios le da el camino y le dice, mira, tienes que hacer esto y esto y esto otro. Y lo que le pide no es fácil, porque siempre para ir a otro nivel, Dios te exige dejar ciertas cosas. Lo primero, Dios te exige dejar ciertas amistades, ciertas conexiones, cualquier cosa. Dios siempre te va a exigir quitarte peso para llevarte más alto. Entonces, imagínate que dure 2 años en el proceso. Finalmente llegue ahí y ahora Dios lo empiece a usar en sanidad, pero que no sepa usar ese nivel, que no sepa saber qué hacer con ese nivel que ha alcanzado, que le costó tanto, pero ahora no sabe qué hacer, se llena de orgullo y pierde el nivel, pierde su posición. Wow. Eso es algo tremendo, es algo terrible. El rey Nabucodonosor, bueno, pues tenía la posición más alta en ese tiempo. Era el rey y no era cualquier rey, era el rey más poderoso de la tierra, pero fue removido de su posición. Imagínate, fue removido de la posición más alta que en el mundo. O sea, que esto va en todo. Esto me habla de que a Dios no le interesa qué posición sea. O sea, Dios está mucho más alto de cualquier posición que haya en esta tierra. O sea, sea muy grande o aún sea alguien que va escalando apenas los escalones de amero abajo o los de amero arriba. A Dios no le importa. Cuando el hombre se llena de orgullo, Dios le va a quitar su posición. Esto es algo horrible. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y más si somos ministros o tenemos un cargo, trabajamos dentro de la obra de Dios, todos los que servimos en posiciones dentro del ministerio, de que el orgullo no darle cabida, porque muchos van a perder posiciones o tal vez se han perdido ya y no se han dado cuenta por qué. Pero ¿por qué? Si yo ya estaba haciendo esto y ahora ya no. Y tal vez no se dieron cuenta que el orgullo estaba ahí y no supieron. Que con esto sirva que no se dé cabida al orgullo para no perder posiciones o que Dios nos remueva por el orgullo que hay en nosotros. Sí, y fíjate que yo me he dado cuenta de algo muy poderoso. Por ejemplo, creo que muy pocas veces, 1, 2, 3 veces tal vez, hemos tenido que sentar a alguien y en realidad
decirle, espérate, no puedes servir o no puedes tener ese cargo, ese puesto. ¿Por qué? Porque estás fallando en esta área o cualquier cosa. Muy pocas veces, pero sí me he dado cuenta que cuando Dios quiere quitar a alguien, Dios lo hace y uno no necesita hacerlo. De repente algo pasa que la persona misma se ve forzada a dejar el ministerio, a dejar la iglesia. En ocasiones he visto personas salirse de la iglesia. Fíjate qué tremendo esto, salir de la iglesia. Cuando una persona se sale de la iglesia y sale en rebeldía, sale mal, automáticamente pierde su posición que tiene en la iglesia. Sí. Pierde su ministerio, pierde lo que estaba haciendo en la iglesia. Pero de repente, un tiempo después, regresa a la iglesia, pero sin posición. Wow. Ya no tiene ministerio. Y uno dice, ¿qué pasó? Fue Dios. Que Dios se movió de una forma que le quitó el ministerio y ni cuenta se dio. Wow. ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo. Cuando hay orgullo, Dios siempre va a quitar posición. Por eso la clave para mantenernos siempre en el nivel o en la posición es mantenernos humildes. Sí. Humildes. Y cuando digo humildes, no estoy hablando de la humildad que la religión piensa. Sí. Dijimos, creo, la vez pasada de traer los zapatos rotos. Me contabas algo así, ¿no? Que es lo que se nos enseñaba antes, de ser humildes de ese tipo, ¿no? Los pantalones rotos, todo sucio, la ropa sucia y siempre andar con la cara para abajo. Sí. O sea, eso no es humildad, ¿no? Esa es una falsa humildad para aparentar algo que en realidad no eres. Sí. No estoy hablando de ese tipo de humildad. Creo que la humildad tiene que ver más allá. Tiene que ver con nuestro corazón y que nuestro corazón esté recto delante de Dios y que podamos ver en realidad lo que somos en Dios. No subirnos, no ponernos ni quitarnos. O sea, lo que es. Uh-huh. Y eso es humildad. Pero sí, siempre todo el orgullo nos lleva a perder nuestra posición. Ya, número 4. Esta es, creo, la peor, una de las peores. Somos humillados. Somos humillados. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado. Yeah. Dice, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Este es uno de mis versículos que siempre cuando era muy niño lo leía, porque me llamaba mucho la atención. Es algo tan poderoso en realidad, en estas palabras. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Sí. Y te digo algo, hay una gran diferencia entre humillarse y ser humillado. Hay una gran diferencia. Creo que es mejor humillarse que ser humillado. Sí. Humillarse sale de nuestra propia voluntad. Pero ser humillado es forzosamente. Es cuando Dios a la fuerza te humilla. Y nadie queremos eso. Sí. Nadie quiere ser humillado. Pero el orgullo es tan feo y Dios lo mira tan mal que a la gente que se enaltece, que se llena de orgullo, que se eleva, Dios mismo se encarga de bajarlos y de humillarlos. Wow. Eso está tremendo. Yo creo que ninguno quisiéramos pasar por eso de ser humillados. Y el de ser humillados también entraría ahí cuando son humillados, que sería por otra gente. Bueno, ahí lo puedes interpretar de todas las maneras, porque no especifica. Sí. Creo que se puede entrar e interpretarse de muchas maneras, pero para mí, la verdad, te digo esto con toda sinceridad, la peor humillación es perder el respaldo de Dios. Sí. Esa sería la peor humillación. Subirte solo. Subirte a predicar, ponerte a liberar solo, sí, sin el respaldo de Dios. Eso ya es una humillación porque queda uno en vergüenza. Una persona que está ahí arriba y Dios no está ahí, va a quedar en vergüenza. Wow.
No me importa qué tan bonito sepa predicar, qué tan bonito sepa cantar. Cuando Dios no está con la persona en el altar, va a quedar humillada, va a quedar en vergüenza, Wow. va a quedar llorando, porque es algo horrible. Creo Sí. que te platiqué la vez pasada cuando Dios me pasó por una experiencia así. No fue por causa del orgullo, pero sí experimenté lo que es estar a solas en el altar. Y una sola vez lo he pasado y no quiero volver a pasarlo nunca. Por eso antes de subir a predicar, días antes y constantemente, siempre voy delante del Señor y me humillo. En sí hace unos días, ayer antier, que estaba en oración en la madrugada, estaba en mi cuarto y yo estaba sentado. Duré hincado un buen rato, pero me senté en un silloncito que tengo. Y era la madrugada, 2, 3 de la mañana, y de repente sentí que Dios entró. Pero cuando Él entra, literalmente, como que sentí o como que me vi impulsado a tirarme en el piso, Wow. con el rostro en la cara, en el piso. O sea, con mi frente en el piso, como dice la Biblia. Sí. O sea, fue algo que yo me tiré delante del Señor y me humillé. Le dije, Señor, me humillo delante de ti. Como predicadores es algo que constantemente debemos de hacer. Humillarnos. Y no solamente de labios, ni un acto. No, no, no. Es algo que en realidad sale del corazón. Y decirle, Señor, si en alguna forma me he elevado, si en alguna forma si me he llenado de orgullo, si en alguna área estoy fallando y el orgullo entró en mi vida, Señor, me humillo delante de ti. No quiero nada con el orgullo. Yo quiero tu respaldo. Yo no quiero perder tu respaldo. Me pasó una vez que yo estaba orando en ese tiempo. A mí se me pegó algo loco de estar orando 5, 6, 7 horas al día. Y oraba. En sí todavía no era pastor. Y me invitaron a predicar. Y cuando me dieron el micrófono, la presencia de Dios cayó. Así como cuando cae una bomba, así, ¡pah! Wow. Y la gente, era una iglesia que no conocía mucho el mover del Espíritu Santo. No había quien callara a nadie. No, ahí la gente salía botada y nadie los callaba. O sea, wow, era algo bien poderoso. Sí. Y cuando el pastor mira eso, me dice, el domingo tienes que predicar en la iglesia. Y le dije, pues, ok. Entonces salimos de ahí y luego me agarró y dijo, el domingo te quiero en la iglesia. Y le dije, bueno, ok. Entonces yo voy pensando que es mi oración quien movió a Dios. Y me voy y me pongo a orar más. Le aumento la oración. Yo dije el domingo. Yo cuando iba el domingo a la iglesia, yo aseguraba que me iba a parar y la gente se iba a caer. O sea, yo en mi mente, yo iba con esa mentalidad de que si con tantas horas de oración pasó eso, ahora que vengo más orado, no hombre, esto que va a temblar este lugar. O sea, yo iba con esa mentalidad y cuando me paro ahí arriba, no pasa nada. Literalmente desde que me hicieron el llamado, yo voy para enfrente y yo sentí que iba solo ese día. Wow. Y me subí a predicar. Se me borró el cassette. Se me ponía la mente en blanco. No pude predicar, no pude enseñar. En la administración no sentí nada. La gente viéndome. Es más, ni la gente cerró los ojos. O sea, así de mal estuvo. Me bajé llorando. Me fui. Me hablé con el pastor, me fui. Me fui de la iglesia, iba llorando en mi carro y le pregunté al Señor que sí, qué había pasado. Entonces ahí me habla el Espíritu Santo y me dice, tú pusiste tu fe en tu oración y no en mí. Wow. Y aprendí mi lección, pero entendí lo que es estar en el altar sin Dios. Sí. Y es algo horrible. Y el orgullo puede hacer eso. Dios puede humillarnos de esa forma en el altar. Wow. Si no aprendemos a humillarnos delante de Él. Sí. Qué importante es humillarnos delante de nuestro Dios. No, y creo que esto es algo que nunca se debe de perder. Él siempre en nuestra oración mencionar, como dijo al Padre, de que si hay orgullo en mí, Señor, tal vez no me he dado cuenta, quítalo, amigo. O sea, tener muy en presente en no darle cavidad que el orgullo entre en nuestra vida para nada. Porque no queremos
ni convertirnos en enemigos de Dios, ni ser humillados de esa manera. Sí, definitivamente, sí, no, el orgullo es algo horrible y lamentablemente muchos empiezan a ser usados por Dios y cuando son usados se les sube, se llenan de orgullo y de repente Dios les da esa lección. Y a mí me ha tocado estar así en servicios donde pasa eso. Y es algo muy, muy, muy triste. Porque sin Dios en el altar no podemos hacer nada, Sí. literalmente. Sí. O sea, imagínate, el domingo tuvimos un servicio de liberación, Sí. tuviste las liberaciones. Sí. O sea, fue algo bien tremendo. Que tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, tratar de luchar, pelear con un demonio, atarlo, echarlo fuera con nuestras propias fuerzas, sin que Dios esté ahí. O sea, uno está arriesgando hasta su vida, porque una persona endemoniada es más fuerte que una persona en lo natural. Entonces uno pone todo en riesgo. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y una persona que se le sube, corre ese riesgo de subir al altar y quedar en vergüenza completamente. Siempre, siempre necesitamos humillarnos delante de Dios, especialmente cuando vamos a ministrar. Sí. Cuando vamos a predicar hay que humillarnos, pase lo que pase, hay que humillarnos, hay que buscar un lugarcito y decir, Señor, perdóname, me humillo delante de ti, que tu nombre sea exaltado. Es importantísimo. Se podría decir que hay como dos tipos de maneras que Dios puede tratar a las personas con el orgullo. O sea, por ejemplo, me ha tocado ver a ministros que son usados por Dios grandemente, pero que el orgullo ha entrado a sus vidas. Pero duran cierto tiempo todavía siendo usados así. Entonces creen que no hay orgullo en sus vidas porque siguen viendo el respaldo de Dios por cierto tiempo. Entonces no permiten ellos ver el orgullo porque dicen, no, porque Dios me sigue usando. No hay orgullo en mí. Y cuando menos se lo imaginan, es como viene la humillación de Dios. Y también me ha tocado ver que es rápido. O sea, una persona es usada y el orgullo entra y rápido es cortado. Eso puede pasar de esas dos maneras, ¿verdad? Sí, en ocasiones, como me dijo mi padre espiritual, en ocasiones Dios quiere hacer algo con el pueblo y Dios usa a quien quiere. Puede haber un hombre muy orgulloso, pero Dios con tal de hacer algo con el pueblo, en veces lo usa. No es que Dios lo quiera usar, pero Dios en ocasiones tiene que usarlo. ¿Por qué? Porque es el predicador invitado, porque es alguien que anda pegando, lo invitaron y Dios quiere moverse en el pueblo, Dios quiere sanar, Dios quiere liberar, Dios quiere traer una palabra. Entonces, en ocasiones, Dios usa a esos hombres. ¿Por qué? Porque quiere sanar a su pueblo. Dios ama tanto a su pueblo que pasa, pero sí, en ocasiones aún esos hombres quedan en vergüenza. Sí. Recuerdo, se me venía a la mente ahorita una ocasión que fuimos a predicar y no sé por qué eran varios predicadores, creo que 3 o 4 predicadores, y me dieron el primer lugar. Y siempre el primer lugar se le da al predicador de menos experiencia. Bueno, así se usa en los lugares, en los eventos grandes, ¿no? Al que va empezando, al que le están dando oportunidad para que se levante. El primer lugar, vámonos, que empiece. Y ya conforme se va poniendo, le van dando el lugar y el predicador más usado es el que cierra, el último, ¿no? no el que cierra. Usualmente así lo hacen. Y a mí me dieron el primero. Dije, ok, pues yo no vengo por pelearme aquí a ver qué lugar me van a dar. Pero me dieron el primer lugar y el poder cayó en el primer lugar. Wow. Fue algo bien glorioso. Y me acuerdo que el pastor que estaba ahí me felicitó. Y el predicador de la tarde, que iba a cerrar, el grande, ¿no? Sí. No llegó a la primera administración. Y cuando ya llega en la tardecita, lo primero, yo estaba cerquitas, pero no me habían visto, yo estaba sentado. Y lo que le dice el pastor de la casa donde estamos predicando, le dice, oye, no, hombre, en la mañana estuvo tremendo. Dijo, te la perdiste, Dios usó al apóstol Samuel y que no sé qué. Pero cuando dijo eso, yo miré que no le gustó. Y cuando pasa,
dice unas palabras, dice, el mejor vino se deja al final. Como diciendo, o sea, lo que pasó ahorita no fue nada, ahorita van a ver. Pues no pasó nada. Yo luego sentí, dije, no va a pasar nada, porque Dios no trabaja de esa manera. Por la actitud que se miraba. Cuando hay orgullo en el corazón, es difícil que Dios va a hacer algo, la verdad. Sí. Cuando una persona se llena de orgullo, cuando una persona se enaltece y quiere elevarse más que los demás, automáticamente Dios no hace nada. O sea, sí. Y así fue. O sea, subió, predicó, pero no pasó nada. Entonces, yo entendí ahí que el orgullo no es algo con lo cual podemos jugar. No, sí. Orgullo hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Bueno, última, ya número 5. Y esta sí está fea. Estamos hablando de las consecuencias del orgullo. Sí. Número 5, ser sacado de la presencia de Dios. Hola. Esta está tremenda. Sí. Por ejemplo, cuando te vas al libro de Génesis y miras la historia de Eva, Adán y Eva, ¿no? Vemos que la serpiente engaña a la mujer. No al hombre, no al hombre. No, a la mujer. Engañó a la mujer, pero ¿cómo la engañó? Cuando analizas esa historia, Génesis capítulo 3, cuando analizas esa historia, te das cuenta que la serpiente le promete a la mujer ser igual que Dios. Wow. O sea, esa fue la razón por la cual Eva comió. Porque le dijo, no, ¿cómo voy a comer si Dios nos dijo que vamos a morir? O sea, no voy a comer, voy a morir. Y la serpiente le dice, no, te mintió, o sea, no te vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser igual que él. Entonces, eso está tremendo. El versículo 5, Génesis 3, el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Eva comió? Bueno, porque quería ser igual que Dios. Wow. O sea, quería elevarse. Sí. Entonces, lo mismo, la misma historia, el orgullo. Satanás fue sacado del cielo por el orgullo. Sí. Y Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por el orgullo. O sea, Dios no tolera el orgullo, literalmente. Entonces se quisieron elevar, quisieron llegar al nivel de Dios. Imagínate, ¿quién va a llegar al nivel de Dios? O sea, nadie puede igualar a Dios. Nadie puede llegar a ese nivel. Sí. Y ellos pensaron por la serpiente de que iban a ser igual que Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, pues Dios los saca de la presencia. Porque en el huerto estaba la presencia de Dios. Dios caminaba en el huerto, Dios se paseaba en el huerto. Y la Biblia especifica que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces ellos vivían en la presencia. Pero cuando se llenan de orgullo, comen del fruto, quieren ser igual que Dios, bueno, son sacados de la presencia. Entonces el orgullo nos saca de la presencia de Dios. Wow, qué interesante, la verdad, este texto que leyó ahorita, que está compartiendo, porque yo creo que Satanás usa muchas armas y muchos métodos para engañar a la gente, sí. Pero creo que el orgullo es uno como de los principales, porque sí. Fue de lo que él mismo fue sacado. Sí. Ahora, así como Eva, me viene a la mente en estos tiempos, la gente pide fama, pide riquezas, wow. Piden poder, piden sí. Ser importantes, wow. Y se lo piden al diablo, hacen pacto con el diablo, sí. Y el diablo les promete eso, o sea, les da el orgullo, la misma historia, sí. Y la gente hace pacto con eso, sí. Porque quiere crecer, enaltecerse, wow. Sin darse cuenta que al último pierden su alma, sí. Pero o sea, están pidiendo orgullo prácticamente. Sí, y es que la consecuencia más terrible del orgullo es que te saca de la presencia de Dios. Y me viene a la mente de que la gente que pide eso, sí. Son las personas que dicen que no necesitan a Dios.
Wow. O sea, la gente que pide poder y que Sí, pide sí. orgullo son la gente que termina diciendo, ¿para qué necesito a Dios si lo Wow. tengo todo? Sí. Y ahí se apartaron de la presencia. Creo que esa es la expresión más alta del orgullo. Llegar a decir, o sea, ese es lo más alto del orgullo. Sí. Llegar a decir, no necesito de Dios. Wow. O sea, eso es lo más alto que puede llegar el orgullo. Ya cuando una persona llega a ese nivel, ya el orgullo lo trae acá. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, el orgullo te saca de la saca, presencia de Dios. sí. Y es algo terrible. Eso pasó con Adán y Eva. Sí. Pero fíjate lo que dice Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso. Dice, y atiende al humilde, Wow. mas al altivo mira de lejos. De lejos. Es lo Sí, mismo. O sea, sí. la presencia de Dios simboliza estar cercas. Sí. Presencia tiene que ver con estar presente. Presencia, sí, la palabra presencia en el original quiere decir rostro, cara. Esto es presencia, estar frente a alguien. Estoy en tu presencia, tú estás en mi presencia. Imagínate estar en la presencia de Dios. Quiere decir que estás cara a cara con Dios. Eso es Sí. presencia, estás cerquitas de Dios. Entonces, una persona que Dios lo mira de lejos no está en la presencia de Dios. O sea, Dios lo alcanza a mirar, pero no está en la presencia. Sí. Entonces, aún en este tiempo, el orgullo nos saca de la Totalmente. presencia de Dios. Sí. Y es algo tremendo porque la presencia de Dios es lo único en este mundo que puede cambiar el corazón del hombre. Sí. El hombre por naturaleza tiene un corazón, una mente pervertida, por naturaleza. O sea, ¿cómo te explicas que los niños, desde niños traemos esa naturaleza pecaminosa? Desde niños, yo me acuerdo, desde niño era vago, era travieso. O sea, desde niños así somos. ¿Por qué? Porque ya venimos así desde la caída de Adán. Y un hombre, mientras no entre en la presencia, el corazón no puede cambiarlo. Sí, puede tratar de él mismo mejorar ciertas áreas, pero su mente está pervertida. Sí. La mente, el corazón del hombre no puede cambiar al menos que entre en la presencia de Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios, eso es lo bonito de la presencia, que la presencia empieza a arreglarnos de adentro para afuera. Wow. Eso es lo que hace la presencia. Entonces, imagínate, por causa del orgullo, salirnos, o sea, que nos saquen de la presencia de Dios y nunca poder cambiar. Literalmente, o sea, esto me dice que un orgulloso nunca podrá cambiar. Sí, es Nunca. cierto, nunca. Porque no está en la presencia. Porque no está en la presencia. Y eso es lo que hace la presencia. O sea, Wow. ser sacados de la presencia es lo peor que nos puede pasar, literalmente. ¿Por qué? Porque no hay chance, no hay una chance de cambiar. No hay una oportunidad de cambiar. Sí. Porque fuera de la presencia no podemos cambiar. Y creo que esta es la consecuencia más terrible. Las otras todas son feas, pero esta es la peor. Sí. Porque no sentir la presencia de Dios es algo horrible. Sí, no, yo creo que es lo peor y más ya como conociendo de Dios. Sí. Es conociendo, tener experiencias con Dios y perderla. O sea, es lo peor que puede pasarnos. Es como un pez, sacarlo del mar, sacarlo Sí. del agua. O sea, nos morimos totalmente espiritualmente Sí. para Dios. Es una muerte segura espiritualmente. Si una persona que está fuera de la presencia o es sacada de la presencia va a morir porque va a morir. Sí. Estamos hablando en términos espirituales. ¿Y cuánta gente no tenemos así dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones? Aún ministros, pastores, evangelistas, profetas, you name it, cualquiera de los ministerios que no sienten la presencia de Dios. O sea, fueron sacados de la presencia de Dios. Y tal vez haya personas allá preguntándose o haciéndose esa pregunta, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué si predico? ¿Por qué si ministro? ¿Por qué no la siento? Tal vez hay orgullo en su corazón. Creo que este es el tiempo de recuperar la presencia.
Y la presencia de Dios solamente la podemos recuperar de esta manera. Mire lo que dice Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Wow. Lo mismo, Sí. humillarnos delante de Dios. Si en realidad queremos su presencia, si en realidad queremos experimentarlo a Él, experimentar su presencia, estar cerca de Dios, bueno, necesitamos humillarnos. Fíjate, me recuerda lo que leímos. Dice, porque Jehová es excelso. Dice, y atiende al humilde. ¿Quién es el humilde? Es que el que está en su presencia, Sí. el que está cerca. Pero dice, y atiende al humilde. O sea, Dios mismo te va a atender porque estás en su presencia. Sí. O sea, todo lo que necesites, Dios te atiende. Dios lo va a hacer porque estás cerca de Él, estás en su presencia. Yo creo que este es el tiempo de que tenemos que reconocer y humillarnos siempre Sí. delante de la presencia de Dios, todo el tiempo, todos los días. Y si hay personas que se han identificado con estos puntos, Sí. la respuesta es humillarnos delante de Dios, reconocer que hay orgullo Sí. y volvernos a Dios. Sí, sí, definitivamente necesitamos volver a su presencia, pero hay una llave para volver, para entrar, y es la llave de la humildad, de la humillación delante de Dios, humillarnos nosotros mismos, no esperar a que Dios nos humille. Sí, sí. Oh, my God. No. ¿Y sabes por qué en ocasiones Dios nos humilla? Porque quiere que volvamos a entrar a su presencia. Wow. Cuando tú eres hijo, el orgullo no puede estar cerca de Dios. Entonces Dios te tiene que sacar de su presencia. Pero Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto, que Él mismo se encarga de humillarnos para traernos a su presencia. Otra vez, para traernos de regreso. Wow. Oh my God. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. 3 podcasts hablando del orgullo. Y del orgullo ministerial. Si no ha visto los otros, véalos, se va a gozar. Comparta, dele like ahí en YouTube. Y es una bendición en realidad poder grabar cada semana estos podcasts. Espero en realidad y se hayan gozado. Sí, para mí fue un privilegio poder compartir con ustedes y hay que humillarnos delante de la presencia de Dios y no permitir por nada que el orgullo entre en nuestras vidas. Dios les bendiga.